En este preciso instante, mientras lees o escuchas estas palabras, hay una batalla invisible que se libra en el silencio de la madrugada, una batalla que muy pocos entienden y que la mayoría ignora porque piensan que la noche es solo para dormir, pero en realidad las horas entre las 3 y las 5 de la mañana son un terreno espiritual donde el enemigo se mueve con fuerza, lanzando dardos de enfermedad, de miedo y de opresión contra los hogares. Y también son las horas en las que Dios levanta a sus guerreros, a sus intercesores, a aquellos que están dispuestos a romper con el sueño para entrar en el clamor que cambia destinos, porque lo que tú declares en esas horas puede marcar la diferencia entre un hogar enfermo y un hogar sano, entre un matrimonio que se rompe y un matrimonio restaurado, entre hijos atrapados en cadenas y hijos que son liberados. Y aunque no lo sabías hasta hoy, el Espíritu Santo está usando este momento para decirte que tu casa no tiene que seguir siendo un campo de batalla perdido, que tus noches no tienen que seguir llenas de insomnio y pesadillas, que la enfermedad no tiene que quedarse como huésped en tu hogar, porque hay una palabra que, cuando se proclama en el tiempo correcto, se convierte en fuego, se convierte en espada, se convierte en escudo y transforma todo lo que parecía inamovible. Y esa palabra está en tu boca, lista para ser desatada en el nombre de Jesús. Porque ninguna tiniebla puede resistir la luz cuando un hijo de Dios se levanta en obediencia y declara lo que el cielo ya decretó. Y por eso no debes apartarte ni un segundo de este mensaje, porque lo que vas a recibir puede ser el punto de quiebre que estabas esperando, el secreto que el enemigo no quería que descubrieras, la llave que abrirá la puerta de la sanidad en tu casa. Y si te atreves a aplicarlo, si decides creerlo y ponerlo en práctica, lo que parecía imposible comenzará a ceder, porque la enfermedad no podrá resistir, porque la opresión tendrá que huir, porque el poder de Dios se manifestará como nunca antes en tu vida y en tu familia. Y tú lo sabes, porque lo has sentido en carne propia. Ese peso que no se explica con palabras, ese cansancio que no se va aunque duermas horas y horas, esa sensación de vacío en el pecho que no logras llenar con nada, ni con trabajo, ni con relaciones, ni con entretenimiento, porque cuando la noche llega y la casa queda en silencio, tu alma empieza a inquietarse como si algo te estuviera observando, como si hubiera una presencia que oprime tu espíritu y te roba la paz. Y aunque los médicos dicen que es estrés, aunque los psicólogos lo llaman ansiedad, dentro de ti sabes que es algo más. Sabes que hay una raíz invisible que no se quita con pastillas ni con consejos humanos, porque es un dolor que no viene de lo físico ni de lo emocional, sino de un lugar más profundo, de ese espacio en tu interior donde habita lo eterno y que solo responde a lo eterno. Y ahí es donde empiezas a darte cuenta de que no estás solo en tu lucha, que hay muchos otros que, como tú, sienten lo mismo, que se levantan de madrugada con el corazón acelerado, con pensamientos oscuros que no saben de dónde vienen, con recuerdos dolorosos que aparecen como fantasmas para atormentar, con miedo a que la enfermedad siga avanzando en su casa, con miedo a perder a los que aman, con miedo a quedarse sin fuerzas para seguir. Y aunque sonríes durante el día y aparentas que todo está bien, por dentro hay una batalla silenciosa que nadie conoce, una grieta en el alma que duele más que cualquier herida del cuerpo y que se agrava cada vez que miras a tu alrededor y ves que tus hijos, tu pareja o incluso tus padres también parecen estar atrapados en la misma atmósfera, como si una sombra hubiera cubierto tu casa entera. Y lo más duro es que muchas veces no puedes hablarlo con nadie porque temes que no te entiendan, porque cuando intentas contarlo lo minimizan, lo llaman exageración, te dicen que reces más, que seas fuerte, pero tú sabes que no es tan simple porque ya lo intentaste, ya oraste, ya clamaste y aún así sientes que las paredes se cierran, que la opresión aumenta, que el silencio de Dios te pesa, que la sequedad espiritual te aplasta y que cada día la esperanza se debilita un poco más. Y es ahí, en esa oscuridad íntima que solo tú conoces, donde este mensaje viene a tocarte, porque Dios ha visto tus lágrimas en la madrugada, ha escuchado tus suspiros en secreto, ha sentido tu dolor cuando pensabas que estabas solo y hoy quiere hacerte entender que todo eso que sientes tiene una explicación, que no es casualidad, que no es simple debilidad, que no es tu culpa, sino que es una señal de que tu vida, tu familia y tu casa están en medio de una guerra espiritual que debes aprender a enfrentar con las armas correctas, porque de lo contrario seguirás sintiéndote como ahora,
atrapado en un laberinto sin salida, con un vacío que nada logra llenar, con un cansancio que ningún descanso logra sanar, con un silencio que parece interminable, pero que en realidad es la antesala de una revelación que puede transformar por completo tu historia si decides escuchar, creer y actuar. Y ahora que ya has reconocido ese vacío, ese cansancio y esa sombra que parecen no tener explicación, déjame decirte algo que puede sacudirte por dentro, porque lo que vives no es simplemente un estado emocional, no es solo un bajón anímico ni una crisis pasajera, sino que es la manifestación de una enfermedad espiritual que opera en lo invisible y que muy pocos se atreven a nombrar porque no se ve con los ojos humanos, pero se siente en lo más íntimo del alma. Porque no se trata de falta de carácter ni de que no ores lo suficiente, sino de que estás bajo un ataque diseñado para fracturar tu fe, para robarte la esperanza, para abrir grietas en tu espíritu por donde entren la duda, el miedo y la enfermedad. Y este ataque invisible es más real que cualquier virus, más letal que cualquier diagnóstico médico, porque mientras las dolencias del cuerpo pueden curarse con tratamientos, las heridas del alma solo se curan cuando son enfrentadas en el ámbito espiritual con la autoridad que Dios te ha dado. No es casualidad que cada vez que intentas levantarte, viene un golpe inesperado. No es coincidencia que justo cuando quieres acercarte más a Dios, de repente aparece un obstáculo, una distracción, un problema económico, un conflicto familiar o un diagnóstico médico que te derrumba. Porque el enemigo sabe dónde tocar para quebrarte, sabe cómo sembrar en tu mente la idea de que no vale la pena seguir luchando, sabe cómo convencerte de que lo que sientes es normal y que no tienes salida, pero esa es la mentira más peligrosa, porque mientras creas que lo que te pasa es solo psicológico, seguirás peleando con armas humanas contra un enemigo espiritual, y la Biblia lo deja claro en Efesios 6:12, cuando dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, lo que vives no es una simple mala racha, es una guerra declarada contra tu fe, contra tu propósito, contra tu salud y contra tu casa. Y mientras no lo reconozcas, el enemigo seguirá avanzando poco a poco, drenando tu fuerza, apagando tu fe y encerrándote en un círculo de cansancio y derrota del que nunca podrás salir con tus propias fuerzas. Por eso Dios te trajo a este mensaje, porque Él quiere que abras los ojos, que entiendas que la raíz de tu dolor no es casual ni superficial, que hay ataduras invisibles que te han estado reteniendo, cadenas espirituales que se arrastran desde generaciones, maldiciones que fueron lanzadas contra tu familia hace años y que hoy siguen afectando tu presente, puertas que sin darte cuenta quedaron abiertas a través del miedo, del resentimiento, del pecado no confesado, de las palabras maldichas sobre tu vida y que han permitido que la enfermedad, la escasez y la tristeza encuentren un lugar en tu casa. Ese es el diagnóstico invisible. No es tu mente, no es tu cuerpo, no es la mala suerte. Es un ataque espiritual que necesita ser enfrentado con armas espirituales, porque hasta que no lo reconozcas, seguirás intentando llenar el vacío con soluciones humanas que nunca funcionarán. Seguirás agotándote en batallas que no te corresponden. Seguirás creyendo que es normal vivir así, cuando lo normal para un hijo de Dios no es la opresión sino la libertad, no es la derrota sino la victoria, no es el miedo sino la paz, no es la enfermedad sino la sanidad. Y esa diferencia es lo que hoy Dios quiere abrir ante ti, para que te des cuenta de que este no es el final, sino el inicio de un nuevo capítulo donde ya no pelearás solo, sino con la certeza de que el cielo está de tu lado. Y si hasta aquí tu corazón tiembla porque reconoces que lo que has vivido no es casualidad, sino la evidencia de una guerra invisible que se libra sobre tu vida y tu casa, entonces tienes que escuchar con atención lo que viene, porque esta es una advertencia profética que no puedes ignorar. Porque cuando Dios revela la raíz de un problema, también expone lo que está en juego si decides permanecer en silencio, si decides seguir como hasta ahora, si prefieres pensar que todo es normal y que tarde o temprano pasará por sí solo. Pero no pasará, porque lo espiritual no se resuelve con indiferencia y la enfermedad del alma no se cura con excusas. Y si no te levantas ahora, lo que hoy es opresión se convertirá en derrota. Lo que hoy es una molestia se transformará en ruina. Lo que hoy es una sombra se volverá oscuridad total, porque el enemigo no descansa y lo que busca no es entretenerte con pequeños golpes,
sino matarte, robar tu paz y destruir todo lo que amas. Y si lo permites, seguirá avanzando hasta dejarte vacío, seco, sin propósito. Y lo más duro es que no solo te afectará a ti, sino también a los tuyos, a tu casa, a tus hijos, porque así trabaja el adversario. Cuando logra abrir una grieta en una vida, la expande hasta alcanzar a toda una familia. Y cuando logra sembrar enfermedad en un cuerpo, la multiplica como un virus que invade todo alrededor. Y si no lo detienes ahora, terminarás viendo cómo la promesa de vida que Dios te dio se apaga en silencio, porque el silencio ante la guerra espiritual siempre trae como consecuencia la derrota. No quiero que malinterpretes estas palabras como un intento de asustarte. Quiero que las recibas como un llamado urgente del cielo, porque Dios nunca advierte sin propósito. Dios nunca expone el peligro para condenar, sino para salvar, para sacudirte, para abrirte los ojos antes de que sea tarde, porque muchos han ignorado estas señales y han visto cómo poco a poco su fe se apagó, cómo la llama del amor se extinguió en su hogar, cómo los sueños murieron en medio de la rutina y el dolor. Y todo porque no quisieron reconocer que estaban en medio de una guerra espiritual. Y hoy el Señor te dice, si sigues caminando como hasta ahora, terminarás perdiendo lo que más amas, porque las consecuencias de no atender esta batalla son reales. Y la Biblia lo dice claramente en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y si no cierras las puertas abiertas, si no levantas un muro de oración, si no declaras la palabra de Dios sobre tu vida y tu casa, Él seguirá entrando, seguirá robando, seguirá enfermando, seguirá destruyendo. Y llegará un día en que mirarás atrás y te darás cuenta de que lo perdiste todo por haber callado cuando debías haber proclamado, por haber dormido cuando debías haber velado, por haber confiado en tus fuerzas cuando lo único que podía salvarte era la mano de Dios. Pero escucha con atención, porque todavía no es tarde, porque esta advertencia no es una sentencia definitiva. Es una oportunidad de redención. Es el grito de un padre que no quiere verte derrotado, que no quiere ver a tus hijos encadenados, que no quiere que tu casa sea destruida por la enfermedad ni por el miedo. Y por eso te envía esta palabra, porque si la recibes con un corazón abierto y decides actuar, lo que el enemigo había planeado se desbaratará, lo que parecía inevitable se revertirá, y lo que hasta hoy fue dolor se transformará en victoria. Porque Dios nunca advierte sin ofrecer también una salida. Y esa salida está en tu fe, está en tu decisión, está en tu obediencia. Y si eliges creer, si eliges levantarte de madrugada y proclamar lo que Él ya ha decretado, no solo salvarás tu propia vida, sino que encenderás una luz que alumbrará a toda tu familia. Y esa luz será tan fuerte que ni las tinieblas más densas podrán apagarla, porque escrito está en Isaías 60:2. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y si decides recibir esta advertencia como palabra viva, esa gloria cubrirá tu casa y ningún ataque podrá prevalecer. Y quiero que abras tu corazón, porque lo que voy a contarte ahora no son historias para adornar un mensaje. Son testigos de lo que ocurre cuando alguien decide tomar en serio la advertencia de Dios y actuar en obediencia. Porque hay vidas enteras que parecían condenadas a la derrota y sin embargo fueron transformadas cuando se levantaron en la madrugada a declarar la palabra. Y una de esas vidas es la de Ana, una mujer que durante años cargó con una enfermedad que los médicos no podían explicar. Se sentía débil, cansada, sin fuerzas ni siquiera para levantarse a preparar el desayuno de sus hijos. Y cada mañana lloraba en silencio porque sentía que estaba fallando como madre, como esposa y como hija de Dios. Y aunque había orado muchas veces, sentía que sus palabras golpeaban el techo y regresaban vacías. Hasta que un día, en medio de una madrugada de insomnio, escuchó en su espíritu un susurro que decía: levántate y proclama mi palabra. Y sin entender del todo, se puso de rodillas a las 4 de la mañana, abrió su Biblia en el Salmo 91 y comenzó a leerlo en voz alta, con lágrimas en los ojos, proclamando cada versículo como si fuera un decreto para su casa, y lo repitió noche tras noche, hasta que después de semanas, la atmósfera en su hogar empezó a cambiar. Las discusiones disminuyeron, la enfermedad que la tenía paralizada comenzó a desaparecer, y la paz regresó a su vida. Y lo que más la sorprendió fue que sus hijos
sin que ella se los pidiera, comenzaron a repetir junto con ella los versículos, y esa oración familiar se convirtió en el escudo que nunca habían tenido, porque Ana entendió que no se trataba de un acto mágico, sino de una obediencia radical que abrió la puerta a la sanidad. También está el caso de Marcos, un hombre que había perdido todo, su empresa, su matrimonio y su fe, y que se encontraba en una oscuridad tan densa que pensaba que la única salida era terminar con su vida. Pero una madrugada, cuando el dolor era insoportable, recordó que su abuela siempre se levantaba a orar a las 3 de la mañana y declaraba que en esas horas Dios escuchaba con más atención. Y aunque lo dudaba, decidió intentarlo. Se levantó temblando, abrió su boca por primera vez en meses y pronunció con voz quebrada las palabras de Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y algo ocurrió en ese instante, porque sintió como si cadenas invisibles se rompieran dentro de él. Y aunque no todo cambió de un día para otro, desde esa noche algo en su espíritu despertó. Comenzó a levantarse cada madrugada, a declarar vida sobre sí mismo, a pedir perdón, a entregarle a Dios sus ruinas, y poco a poco su vida se fue restaurando, recuperó su paz, se reconcilió con su familia y encontró un propósito nuevo sirviendo en su iglesia. Y hasta hoy dice que esas horas de madrugada se convirtieron en su secreto de victoria, porque allí aprendió que cuando la oscuridad es más intensa, la luz de Dios brilla con más fuerza. Y podría contarte muchos más testimonios de jóvenes atrapados en adicciones que fueron liberados cuando comenzaron a proclamar el Salmo 91 en la madrugada, de matrimonios al borde del divorcio que fueron restaurados cuando ambos se levantaban a declarar juntos la palabra, de familias enteras que vivían bajo el peso de enfermedades hereditarias y que vieron cómo las cadenas se rompían cuando tomaron la decisión de clamar a esas horas en las que el mundo duerme, pero el cielo está atento. Porque estas historias no son cuentos inventados, son pruebas de que Dios honra a quienes lo buscan de madrugada. Son evidencia de que cuando decides proclamar en el tiempo correcto lo que Él ya decretó, lo invisible comienza a alinearse y lo que parecía imposible empieza a hacerse realidad. Porque Dios no hace acepción de personas, y lo que hizo con Ana, con Marcos y con tantos otros, también lo quiere hacer contigo si decides creer, si decides levantarte y declarar, si decides dejar de dormir espiritualmente mientras tu casa necesita tu voz. Porque en tus labios está la llave de la sanidad y en tu obediencia está el inicio de la restauración. Y después de escuchar testimonios que parecen sacados de un milagro, pero que son la viva evidencia de lo que Dios hace con aquellos que se atreven a creer y obedecer, ahora es necesario que entiendas que lo mismo que ocurrió con ellos puede y va a ocurrir contigo, porque el Dios que lo hizo ayer lo sigue haciendo hoy y lo hará mañana, porque su palabra no cambia y su fidelidad no se agota. Y cuando Él dice que ninguna arma forjada prosperará contra ti, no lo dice para unos pocos escogidos, lo dice para todo aquel que decide habitar bajo su sombra. Lo dice para todo aquel que proclama con fe su promesa. Lo dice para ti que en este momento estás escuchando con el corazón abierto y con el alma sedienta de un milagro. Y quiero que lo sepas, no hay enfermedad demasiado fuerte, no hay maldición demasiado antigua, no hay cadena demasiado dura que pueda resistir el fuego de la palabra de Dios cuando se enciende en un corazón obediente. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que hoy quiere vivificar tu cuerpo, sanar tu mente y cubrir tu casa con su presencia. Y aunque hayas sentido que ya no había esperanza, aunque hayas pensado que tu historia estaba marcada por la derrota, el Señor dice que aún no es tu final, que aún no es el final de tu casa, que aún no es el final de tu propósito, porque lo que para el mundo parece perdido, para Él es solo el escenario perfecto para mostrar su gloria. No te dejes engañar por las mentiras del enemigo que te dice que ya es demasiado tarde, que la enfermedad se ha extendido demasiado, que tu familia está demasiado rota, que tus hijos ya están demasiado lejos, porque Dios no se limita por el tiempo ni por las circunstancias, y lo que Él promete lo cumple. Y aunque hayas esperado años sin ver el cambio, aunque hayas orado y no hayas sentido respuesta, hoy el Señor te dice que no dejes de clamar, que no dejes de proclamar, que no dejes de creer,
porque tu voz en la madrugada tiene más poder del que imaginas. Tu clamor en esas horas abre portales de bendición que se cierran durante el día. Tu proclamación activa legiones de ángeles que descienden a pelear por ti. Y lo que parecía una casa condenada a la enfermedad, a la ruina o al conflicto, se transforma en un refugio donde la gloria de Dios habita, porque el Salmo 91 lo asegura: con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y esas palabras no son poesía, son promesa. Y si decides abrazarlas con toda tu fe, verás cómo lo que estaba enfermo empieza a sanar. Verás cómo lo que estaba roto empieza a unirse. Verás cómo lo que estaba apagado empieza a arder. Porque el poder de Dios no se ha debilitado, sigue siendo el mismo y está disponible para ti en este preciso momento. Por eso quiero que lo entiendas bien, porque no es un consuelo vacío, no es un discurso religioso, es una promesa viva que está esperando tu fe para activarse. Porque aunque las armas se sigan forjando, aunque los ataques no cesen, ninguno prosperará contra ti. Y aunque plagas y enfermedades sigan recorriendo el mundo, ninguna tocará tu morada si decides habitar al abrigo del Altísimo. Y aunque las voces de derrota sigan gritando que no hay salida, la voz de Dios resuena más fuerte diciendo que en Cristo ya eres más que vencedor. Y si hoy eliges creerlo y declararlo con tu boca, tu vida se convertirá en un testimonio viviente de restauración. Y lo que antes era vergüenza se transformará en honra. Lo que antes era ruina se transformará en abundancia. Lo que antes era llanto se transformará en risa, porque así obra el Dios que cambia la historia, que escribe finales distintos, que toma lo roto y lo convierte en algo glorioso. Y esa es la promesa que hoy se abre delante de ti, para que camines en ella con la seguridad de que no estás solo, de que tu casa no está desprotegida, de que la enfermedad no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Cristo, y en Cristo todo lo que parecía imposible se hace posible. Y ahora que la promesa ha sido revelada y has comprendido que Dios ya decretó sobre ti y tu casa una cobertura que ninguna enfermedad ni maldición puede derribar, es necesario que sepas cómo caminar en esa verdad de manera práctica, porque las promesas no se activan solo por conocerlas, sino por abrazarlas con fe y ponerlas en acción día tras día. Y lo primero que debes hacer, lo que marcará la diferencia entre seguir atrapado en la opresión o caminar en libertad, es aprender a proclamar la palabra en voz alta durante la madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, cuando el mundo duerme y el cielo escucha con mayor claridad a los que claman. Y allí, en ese tiempo, no basta con pensamientos, necesitas palabras, porque la Escritura dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y una espada no sirve si no se desenvaina. Y tu voz es la manera de desenvainar esa espada, de usarla contra las tinieblas, de declarar sobre tu casa lo que Dios ya dijo. Y cuando lo hagas, cuando proclames con fe, Isaías 54:17 diciendo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y el Salmo 91 asegurando que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estarás estableciendo en lo invisible un muro que rodea tu hogar. Estarás levantando un altar espiritual que cambia la atmósfera. Estarás recordándole al enemigo que no tiene autoridad sobre tu vida ni sobre tu familia. Y cada vez que lo declares, sentirás cómo la opresión pierde fuerza, cómo la enfermedad retrocede y cómo tu espíritu se fortalece para resistir. Lo segundo que debes hacer es cerrar las puertas que sin darte cuenta quedaron abiertas en tu vida y en tu casa. Porque muchas veces la enfermedad y la opresión entran no porque Dios no proteja, sino porque nosotros dejamos grietas en las murallas. Y esas grietas pueden ser resentimientos guardados que nunca entregaste a Dios, pecados ocultos que decidiste justificar en lugar de confesar, palabras de derrota que salieron de tu boca y que sin saberlo se convirtieron en decretos que ataron tu vida. Y es necesario que te detengas y examines tu corazón, que pidas al Espíritu Santo que te muestre qué puertas están abiertas. Y cuando lo veas, no lo ignores, no lo justifiques, ciérralo con oración y con arrepentimiento, confiésalo delante de Dios, renuncia a esas ataduras y reemplázalas con proclamaciones de vida, porque cuando cierras las puertas al enemigo, la protección de Dios se fortalece sobre ti y la atmósfera de tu hogar cambia,
y entonces ya no hay lugar para la oscuridad, porque todo espacio ha sido ocupado por la luz de Cristo. Y esa decisión, aunque parezca sencilla, es una de las más poderosas que puedes tomar, porque corta de raíz la influencia del mal y abre camino para que la bendición fluya sin obstáculos. Y lo tercero que debes aplicar cada día es permanecer en la palabra como tu alimento constante, porque no puedes esperar victoria si tu espíritu está vacío. No puedes resistir los ataques si tu alma no está nutrida. Y no se trata de leer por rutina o por cumplir, se trata de habitar en la palabra, de hacerla parte de ti, de proclamarla en tu casa hasta que resuene en las paredes y se grabe en la mente de tus hijos. Porque Juan 10:10 dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para que tengas vida y vida en abundancia. Y esa vida abundante se activa cuando decides llenarte de su voz más que de cualquier otra. Cuando eliges apagar las voces de derrota y encender la voz de Dios en tu interior, y cuanto más te alimentes de esa palabra, más fuerte será tu fe, más estable tu espíritu, más inquebrantable tu confianza, porque la sanidad de tu casa no vendrá de esfuerzos humanos ni de remedios temporales, sino de vivir diariamente bajo la cobertura de lo que Dios ya habló. Porque su palabra es lámpara a tus pies, escudo en tus batallas, medicina para tu cuerpo y vida para todo tu ser. Y cuando la haces tu práctica diaria, tu casa se convierte en territorio santo donde las tinieblas no pueden permanecer. Padre amado, en esta madrugada donde el silencio cubre la tierra, pero los cielos están abiertos para escuchar el clamor de tus hijos, me presento delante de ti con el corazón desnudo y con la certeza de que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Y aquí estoy, Señor, reconociendo que he cargado con miedos, con enfermedades, con culpas y con dolores que no puedo llevar solo, reconociendo que mis fuerzas no alcanzan, que mi mente se agota y que mi alma se cansa, pero también reconociendo que tú eres mi refugio, que tú eres mi fortaleza, que tú eres mi Dios en quien confío. Y por eso, en este instante donde muchos duermen, pero donde yo decido velar, levanto mi voz con autoridad para declarar que ninguna arma forjada contra mí, contra mi familia ni contra mi casa prosperará. Porque tu palabra lo asegura en Isaías 54:17. Y yo me aferro a esa verdad como mi escudo. Yo la proclamo como un decreto sobre mi vida. Yo la escribo con mis labios en lo invisible para que el enemigo sepa que no tiene poder. Porque la sangre de Cristo ya fue derramada y ya canceló todo decreto en mi contra. Y en esa sangre preciosa encuentro sanidad, encuentro perdón, encuentro cobertura y encuentro vida. Señor, en esta oración quiero levantar un muro alrededor de mi casa. Quiero pedirte que extiendas tus alas, como dice el Salmo 91, que me cubras con tus plumas y que debajo de ellas yo y los míos encontremos confianza, porque tu verdad es escudo y adarga. Porque aunque camine por la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y en este momento declaro que todo espíritu de enfermedad que ha querido establecerse en mi hogar queda atado y expulsado en el nombre de Jesús. Declaro que toda palabra negativa, todo diagnóstico de ruina, toda sentencia de derrota es cancelada por el poder de tu voz, porque escrito está que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y yo recibo esa sanidad para mi cuerpo, para mi mente, para mi alma y para toda mi familia, porque lo que tú hiciste en la cruz no fue en vano, porque tu sacrificio fue suficiente, porque tu victoria fue definitiva. Y yo no acepto vivir como esclavo cuando ya he sido hecho libre. Yo no acepto vivir bajo cadenas cuando tú ya las rompiste. Yo no acepto vivir bajo condena cuando tú ya me declaraste perdonado. Y por eso levanto mis manos en señal de rendición y en señal de victoria, porque sé que tú peleas por mí, que tú rodeas mi casa como un muro de fuego y que el enemigo no tiene acceso a lo que tú has sellado con tu presencia. Espíritu Santo, ven ahora sobre mí y sobre cada rincón de mi hogar. Limpia el ambiente, rompe las cadenas que aún queden, sana las heridas más profundas, toca los corazones de los que viven conmigo, despierta su fe, enciende en nosotros un fuego que no se apague y llévanos a habitar bajo tu sombra cada día, porque no quiero vivir de momentos aislados, quiero permanecer, quiero aprender a habitar, quiero hacer de tu presencia mi morada. Quiero que tus palabras resuenen en mis paredes, que tus promesas llenen el aire de mi casa, que tus ángeles rodeen cada puerta y cada ventana,
y que ninguna plaga toque mi morada, que ningún dardo del maligno atraviese el escudo de tu amor, que ninguna mentira del enemigo logre apartarnos de ti, porque yo me levanto ahora como sacerdote de mi hogar, como guardián de mi familia, como hijo tuyo llamado a proclamar tu victoria. Y en esta madrugada decido ponerme en la brecha, decido interceder, decido declarar que Jesús es Señor de mi vida, de mi casa, de mi futuro y de mis generaciones. Y lo declaro con la certeza de que cuando tu pueblo clama, tú respondes. Cuando tu hijo se levanta, tú lo sostienes. Cuando tu iglesia proclama, tú estableces tu reino. Y yo creo que hoy, aquí, en este mismo momento, algo está cambiando en lo invisible, algo se está moviendo en mi casa, algo está siendo restaurado, porque donde tú estás no hay enfermedad que pueda resistir, no hay cadena que pueda permanecer, no hay oscuridad que pueda dominar, porque tu luz siempre vence, tu amor siempre gana y tu poder siempre triunfa. Y ahora que tu espíritu se ha alineado con la voz de Dios y que tu boca ha declarado palabras de vida en medio de la oscuridad, no debes quedarte en silencio después de esta oración, porque la fe que se confiesa en privado crece aún más cuando se proclama en público, porque cada palabra de victoria escrita con tus manos y confesada con tus labios se convierte en un acto profético que abre el cielo a tu favor y cierra las puertas que el enemigo ha querido mantener abiertas. Y por eso quiero invitarte a que no te quedes callado, a que uses el espacio de los comentarios no como un simple lugar para escribir frases sueltas, sino como un altar visible donde tu testimonio y tu declaración se conviertan en semilla de fe que bendice a otros. Porque cuando escribes amén en medio de este mensaje, no es solo un acuerdo superficial, es un sello que afirma que lo que Dios ha hablado para ti es real. Es una marca en lo espiritual que los ángeles reconocen y que las tinieblas no pueden ignorar, porque tu palabra no se queda en la pantalla. Tu palabra sube como incienso delante de Dios y desata su gloria en tu vida. Y si además compartes lo que has sentido, lo que has experimentado o lo que has recibido, estarás levantando una bandera que otros verán. Y esos otros que hoy están cansados, enfermos o desanimados, leerán tu comentario y entenderán que no están solos, que no son los únicos en la batalla, que hay un pueblo que se levanta de madrugada a pelear. Y esa comunidad de fe será el escudo que nos protege unos a otros, porque aunque cada uno ore en su casa, en lo invisible todos estamos unidos en una misma voz, clamando al mismo Dios, bajo la misma promesa y en la misma victoria. Por eso te pido que no desprecies este momento, porque muchas veces el enemigo quiere robar la semilla apenas ha sido sembrada. Quiere convencerte de que tu declaración no tiene sentido, de que nadie la leerá, de que no sirve escribir nada. Pero él sabe mejor que nadie que cuando un hijo de Dios declara en público lo que cree, esa confesión se convierte en un testimonio que lo derrota. Porque escrito está en Apocalipsis 12:11 que ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Y hoy tu testimonio comienza en un simple acto de obediencia, en escribir en los comentarios amén, o yo creo, o incluso una oración corta que salga de tu corazón, porque ese acto sencillo es en realidad un arma poderosa que confirma en la tierra lo que el cielo ya decretó. Y cada palabra que dejes escrita se quedará como memorial, como huella espiritual, como recordatorio de que el día en que escuchaste este mensaje, decidiste levantarte, decidiste creer, decidiste proclamar. Y esa huella no solo quedará para ti, quedará para otros que la lean y que se atrevan a unirse a tu fe. Y juntos formaremos un muro de oración que rodeará a miles de familias, porque la comunidad de fe no es casualidad, es parte del plan de Dios para sostenernos, para fortalecernos y para recordarnos que no peleamos solos, que somos un ejército que clama al mismo tiempo, que ora en la misma dirección y que proclama las mismas promesas. Y ese ejército es invencible porque Cristo es nuestra cabeza y su victoria es nuestra bandera. Y ahora, después de haber escuchado la advertencia, de haber reconocido el diagnóstico, de haber visto testimonios de transformación, de haber recibido la promesa de restauración, de haber aprendido los pasos prácticos y de haber orado en voz alta con fe, llega el momento más importante de este mensaje, el momento en que debes tomar una decisión radical, porque la fe no se queda en emociones pasajeras.
La fe verdadera exige acción, exige compromiso, exige que dejes de vivir como alguien que espera que algo cambie y empieces a vivir como alguien que cree que ya todo ha cambiado en Cristo. Y por eso hoy quiero lanzarte un desafío que no puedes ignorar. Levántate cada madrugada, aunque tu carne te diga que no, aunque el cansancio quiera detenerte, aunque tu mente intente convencerte de que es inútil, porque esas horas entre las 3 y las 5 de la mañana serán tu campo de entrenamiento espiritual. Serán el altar donde Dios te moldeará. Serán el lugar donde tu voz se unirá a las voces del cielo. Y si eres fiel en ese compromiso, verás cómo la atmósfera de tu casa cambia, cómo la sanidad fluye como río, cómo la paz cubre cada rincón. Porque lo que está en juego no es solo tu bienestar. Lo que está en juego es el destino de tu familia, el futuro de tus hijos, la herencia espiritual de tu linaje. Y si hoy decides aceptar este reto, no solo cambiarás tu vida, cambiarás generaciones enteras, porque tu obediencia será el punto de quiebre que marcará un antes y un después en la historia de los tuyos. No te engañes pensando que puedes posponerlo, porque cada día que dejas pasar es un día que el enemigo aprovecha para avanzar. Cada madrugada que eliges dormir es una madrugada que las tinieblas usan para sembrar más opresión. Cada silencio es un espacio que se abre para que la enfermedad permanezca. Y por eso este desafío no es una opción más en tu vida espiritual. Es la línea divisoria entre permanecer esclavo o caminar en libertad. Y Dios está esperando tu respuesta, porque Él ya te entregó las armas, ya te mostró la estrategia, ya te dio la promesa, y ahora la decisión está en tus manos. Porque si eliges obedecer, si eliges levantarte, si eliges proclamar, entonces verás lo que ojos no han visto ni oídos han oído. Verás milagros que desafían la lógica. Verás puertas que nunca imaginaste abrirse. Verás cómo tu casa se convierte en refugio para otros. Verás cómo la enfermedad se va, cómo la ruina se convierte en provisión, cómo la tristeza se transforma en gozo. Porque la palabra dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y hoy ese mandato es para ti, porque el esfuerzo y la valentía se demostrarán cuando tu cuerpo pida descanso y tu espíritu decida levantarse, cuando todo te diga que es imposible, pero tu fe declare que todo es posible para el que cree. Por eso te reto a escribirlo no solo en los comentarios, sino en las paredes de tu corazón, a dejar de vivir como espectador de tu propia historia y convertirte en protagonista de la obra que Dios quiere hacer contigo. A no conformarte con escuchar palabras de fe, sino a vivirlas. A no ser un oyente pasivo, sino un guerrero activo. Y ese desafío empieza hoy, en esta misma madrugada. Porque cuando el reloj marque las 3, cuando la oscuridad sea más densa, cuando el silencio parezca absoluto, ahí te quiero ver de rodillas. Ahí te quiero ver con la Biblia abierta. Ahí te quiero ver proclamando que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Ahí te quiero ver declarando que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí te quiero ver proclamando que Cristo ya venció. Y en ese acto sencillo pero poderoso demostrarás que no eres de los que retroceden, que no eres de los que se rinden, que no eres de los que se esconden, sino que eres un hijo de Dios que camina en autoridad, que pelea en fe y que vence en Cristo. Y ese será el inicio de una nueva temporada en tu vida. Una temporada donde ya no serás la víctima, sino el testigo. Ya no serás el herido, sino el restaurado. Ya no serás el derrotado, sino el vencedor. Porque ese es el destino que Dios preparó para ti. Y todo depende de que hoy aceptes este desafío sin mirar atrás, con la convicción de que si lo haces, tu casa nunca más será la misma. Y ahora que la voz de Dios ha resonado con tanta claridad en lo profundo de tu alma, y que has sentido cómo cada palabra ha sido martillo que rompe cadenas, espada que corta ligaduras y aceite que sana heridas, quiero dejarte con la certeza de que lo que empezó en esta madrugada no ha terminado, porque esta no es la conclusión de un mensaje, es apenas la primera página de una nueva temporada que Dios abre en tu vida, porque si en esta palabra encontraste dirección y fuerza, en lo que viene encontrarás aún más revelación. Porque el Señor no ha dicho todo todavía. El Espíritu Santo seguirá hablándote en tus noches, seguirá despertándote en tus madrugadas, seguirá impulsándote a declarar lo que antes callabas. Y cada vez que obedezcas, cada vez que te levantes, aunque tu carne quiera detenerte, estarás sumando ladrillos en la muralla espiritual que rodea tu casa.
Estarás alimentando el fuego que nunca debe apagarse. Estarás abriendo la puerta a milagros que todavía no has visto, porque Dios no se detiene. Y si hoy ya sientes que algo cambió en tu atmósfera, prepárate, porque lo más fuerte aún está por manifestarse. Por eso no debes tomar este momento como un cierre definitivo, sino como un llamado a continuar, porque si el enemigo ha luchado tanto contra tu descanso y contra tus madrugadas, es porque sabe que ahí está tu victoria. Y si Dios ha movido todo para que escuches este mensaje, es porque sabe que tienes la capacidad de dar el siguiente paso. Y en la próxima palabra que recibas, en la próxima revelación que Dios traiga, descubrirás secretos aún más profundos, armas aún más poderosas, decretos aún más firmes. Porque lo que hoy aprendiste sobre proclamar a las 3 y 5 de la mañana es apenas una llave de un tesoro más grande que todavía está escondido, y que el Señor quiere revelarte poco a poco, como un padre que lleva a su hijo de la mano y lo conduce de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque lo que empezó en este altar de fe se expandirá en los próximos días, y tu testimonio será cada vez más fuerte, tu voz más segura, tu fe más inquebrantable, y llegará un día muy cercano en que mirarás atrás y recordarás estas palabras como el punto exacto donde tu historia cambió para siempre. Así que no pienses que ya lo has recibido todo, porque lo que hoy arde en tu espíritu es apenas el inicio de un fuego que se multiplicará. Lo que hoy has declarado en tu casa es apenas la primera piedra de un altar que crecerá. Lo que hoy sientes como un suspiro de fe se convertirá en un río incontenible que arrastrará la enfermedad, que derribará la opresión, que traerá sanidad completa. Porque esta palabra no muere aquí. Esta palabra queda viva en ti, latiendo como semilla que germinará en las próximas madrugadas. Y yo sé que volverás buscando más. Yo sé que regresarás con hambre de continuar. Yo sé que tu espíritu anhelará seguir profundizando en los misterios del Dios que nunca deja de hablar, y cuando regreses encontrarás la continuación, porque este es solo el principio, y la voz de Dios seguirá revelando lo que el enemigo ha querido ocultar, seguirá desatando promesas que aún no conoces, seguirá confirmando que ni la peor enfermedad ni la más oscura maldición pueden resistir cuando un hijo suyo se levanta a clamar en el tiempo secreto de la madrugada, y esa verdad que hoy apenas has comenzado a probar será la que te sostendrá hasta que veas la plenitud de la sanidad y la gloria de Dios manifestada en toda tu casa. Y mientras tu espíritu todavía arde con lo que Dios ya sembró en ti a través de esta palabra, quiero que entiendas que lo que viene no es un eco vacío ni una repetición sin sentido, sino una continuación profética que enlaza directamente con lo que acabas de recibir. Porque cuando Dios abre un río de revelación, no lo cierra de golpe, lo extiende como un caudal que fluye cada vez con más fuerza. Y ahora, después de haber hecho esta oración, después de haber proclamado tu fe, después de haber aceptado el desafío de levantarte en las madrugadas y declarar vida, el Señor te prepara para entrar en una dimensión más profunda, donde ya no solo verás cambios en el ambiente de tu casa, sino que comenzarás a experimentar liberaciones personales en áreas que pensabas que nunca iban a ser tocadas, porque la luz de Cristo no entra solo para iluminar un rincón, entra para abarcarlo todo, para cubrir las grietas más escondidas, para sanar las heridas más antiguas, para arrancar de raíz la enfermedad espiritual que por años permaneció oculta, y esa obra apenas ha empezado. Y lo que sientes ahora en tu corazón es apenas una señal de que Dios ya está moviéndose, de que su mano ya está extendida sobre ti, de que la respuesta ya fue soltada en lo invisible, y de que en las próximas madrugadas verás manifestaciones aún más grandes si perseveras en fe. Porque el secreto no es hacerlo una sola vez y esperar milagros instantáneos. El secreto es permanecer, el secreto es insistir, el secreto es demostrar con tu constancia que realmente crees lo que declaras, porque esa perseverancia es la que abre las compuertas del cielo y desata la abundancia de sanidad y restauración sobre ti y los tuyos. Y quiero que imagines lo que significa para tu casa este nuevo nivel. Porque si hasta ahora la enfermedad se había paseado como dueña por tus habitaciones, si hasta ahora la tristeza había pesado como un velo sobre tu familia, si hasta ahora el miedo había sido un visitante constante, ahora esas presencias tendrán que huir, porque no pueden resistir a un altar encendido día tras día en la madrugada.
No pueden permanecer en un ambiente donde la palabra de Dios es proclamada una y otra vez con autoridad. No pueden resistir a un hijo de Dios que se levanta cada noche como guerrero intercesor. Y lo que antes parecía imposible de arrancar comenzará a salir. Lo que antes parecía eterno comenzará a deshacerse. Porque la presencia de Dios es fuego consumidor. Y ese fuego arde cada vez que abres tu boca para proclamar. Y lo más poderoso es que ese fuego no solo tocará lo físico, también tocará lo espiritual, lo emocional y lo mental. Porque sanará tus pensamientos, sanará tus recuerdos, sanará tu historia, sanará las palabras que alguna vez hirieron tu corazón y que todavía dolían como heridas abiertas. Porque cuando la palabra entra no solo sana el cuerpo, sana el alma entera. Y en la medida en que te mantengas fiel a este desafío, verás cómo no solo tu casa cambia, sino que tu interior es renovado hasta sentirte completamente libre. Y lo que Dios va a hacer no terminará en ti, porque lo que se activa en tus madrugadas no se queda guardado en tus paredes, se convierte en un testimonio vivo que alcanzará a otros. Y por eso lo que hoy has recibido no es solo para ti, es una semilla que multiplicará cosechas en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos, en todos aquellos que lean lo que escribes en los comentarios, en todos aquellos que escuchen tu testimonio, en todos aquellos que vean el brillo nuevo en tus ojos. Porque ellos también querrán saber qué hiciste, qué cambió, qué declaraste, y entonces tendrás la oportunidad de compartir que fue Cristo, que fue su palabra, que fue su poder el que transformó tu historia. Y de esa manera te convertirás en instrumento de sanidad para otros, en canal de bendición para los que están alrededor, en respuesta de oración para alguien que no sabía cómo clamar. Y todo empezó porque en una madrugada aceptaste el desafío y dijiste amén con fe, porque en ese momento el cielo lo registró y en ese momento comenzó la obra que no se detendrá. Por eso no te desconectes. No pienses que esta es la última palabra, porque lo que viene en la siguiente parte será aún más fuerte, aún más revelador, aún más transformador, porque el Espíritu de Dios quiere guiarte paso a paso hasta que tu vida sea un testimonio completo de sanidad y victoria. Y lo que hoy te compartí sobre declarar entre las 3 y 5 de la mañana es apenas la introducción de un camino más profundo que se abrirá delante de ti. Y en la continuación aprenderás cómo esas declaraciones específicas abren puertas concretas de bendición en áreas distintas de tu vida, en tu salud, en tus emociones, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu propósito. Porque Dios no quiere sanar solo una parte de ti, quiere restaurarte por completo. Y esa obra seguirá revelándose palabra tras palabra, madrugada tras madrugada. Porque el que empezó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día está más cerca de lo que imaginas. Y ahora que el Espíritu Santo ha preparado tu corazón con la convicción de que tu voz en la madrugada es más poderosa de lo que imaginabas, quiero llevarte aún más profundo en esta revelación. Porque cada declaración que pronuncias entre las 3 y las 5 de la mañana no es solo un acto simbólico ni un simple ritual de fe, sino que funciona como una llave espiritual que abre puertas concretas de sanidad en distintas áreas de tu vida. Porque el cielo reconoce la autoridad de quien se levanta en medio de la oscuridad a proclamar la luz. Y los ángeles se movilizan cada vez que tu boca se alinea con la palabra. Y lo primero que ocurre cuando declaras es que se abre la puerta de la sanidad física, porque tu cuerpo comienza a recibir lo que ya fue decretado en la cruz. Porque cuando dices en voz alta, por sus llagas fuimos nosotros curados, Isaías 53:5, no estás repitiendo un versículo como un mantra, estás firmando un decreto de salud que tiene el respaldo de la sangre del Cordero. Y en lo invisible se rompen diagnósticos, se revierten sentencias médicas, se neutralizan enfermedades que parecían hereditarias, porque el poder de la palabra desciende como medicina sobre tu carne, sobre tus huesos, sobre tu sangre, sobre cada célula de tu cuerpo. Y lo que antes era terreno de la enfermedad se convierte en territorio de la gloria de Dios. Porque la madrugada es el tiempo donde el enemigo siembra pesadillas y ataques nocturnos, pero es también el tiempo donde Dios envía su poder de sanidad a todo aquel que proclama con fe. Y la segunda puerta que se abre es la de la sanidad emocional, porque no basta con que tu cuerpo esté sano si tu corazón sigue herido.
No sirve de nada que desaparezca la dolencia física si tu alma sigue cargando con recuerdos que duelen como cuchillos, y por eso cada declaración de la palabra en la madrugada actúa como bálsamo sobre tu memoria, sobre tus emociones, sobre las palabras que te hirieron, sobre los abandonos que viviste, sobre los rechazos que te marcaron. Y cuando dices, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Estás recordándole a tu corazón que nunca más caminarás solo, que ya no tienes que vivir con el miedo de ser olvidado, que no tienes que cargar la angustia de sentirte insuficiente, porque tu Padre está contigo, porque su vara y su cayado te infunden aliento, y mientras lo declaras, tu espíritu empieza a sanar, tu mente comienza a experimentar paz, tus emociones se alinean con la verdad, y descubres que el llanto que parecía eterno comienza a convertirse en gozo, que las noches de insomnio empiezan a llenarse de descanso, que la ansiedad que te paralizaba pierde fuerza, porque la palabra no solo libera el cuerpo, también restaura el alma, y esa restauración ocurre en las madrugadas cuando decides proclamar en medio de la oscuridad que tu Dios es más grande que tu dolor. Y la tercera puerta que se abre es la de la sanidad espiritual, la más importante de todas, porque puedes tener un cuerpo sano y un corazón restaurado, pero si tu espíritu sigue apagado, tarde o temprano volverás a caer. Y por eso en esas horas de madrugada, cada declaración que haces en el nombre de Jesús despierta tu espíritu, aviva tu fe, te conecta de nuevo con el propósito eterno. Y cuando proclamas con autoridad, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Estás declarando que ya no vives fuera de la cobertura, que ya no eres presa fácil del enemigo, que ya no estás expuesto como antes, porque ahora tu espíritu ha decidido habitar, permanecer, hacer de la presencia de Dios tu refugio constante, y esa decisión cierra de inmediato las puertas que el enemigo había usado para atacarte, rompe las maldiciones generacionales, apaga los dardos de fuego del maligno y establece sobre tu vida un muro que no puede ser derribado, porque el mismo Dios que te guarda no duerme. El mismo Dios que protege tu entrada y tu salida estará contigo todos los días. Y en cada madrugada que te levantes a proclamar, esa muralla se hará más alta, más firme, más impenetrable, hasta que tu vida entera sea un testimonio vivo de la protección divina. Y otros que te vean reconocerán que tu casa es distinta, que tu atmósfera es distinta, que tu espíritu brilla, porque donde hay proclamación de fe constante, hay sanidad total en todas las áreas de la existencia. Y ahora que ya entiendes que tus declaraciones en la madrugada no son palabras lanzadas al aire, sino llaves que abren puertas de sanidad en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, necesitas comprender algo aún más grande, porque lo que tú proclamas en secreto no se limita solo a tu vida, lo que tú decretas en fe no queda encerrado en tu habitación, porque cada palabra que sale de tu boca con fe se convierte en una semilla que trasciende el tiempo, una semilla que germina en las generaciones. Y esa es la razón por la que el enemigo ha peleado tanto, para que no ores, para que no proclames, para que no te levantes en la madrugada, porque él sabe que cuando lo hagas no solo romperás cadenas personales, sino que también estarás rompiendo cadenas ancestrales que han oprimido a tu familia por décadas, porque muchas veces lo que hoy padeces no comenzó contigo, sino con tus padres, con tus abuelos, con generaciones pasadas que abrieron puertas equivocadas, y esas puertas se mantuvieron abiertas permitiendo que la enfermedad, la ruina o la división se repitieran como patrones familiares. Pero cuando tú proclamas en el nombre de Jesús, cuando tú levantas tu voz y declaras Isaías 54:17 y el Salmo 91 en esas horas de madrugada, lo que haces es cerrar de golpe esas puertas que permanecían abiertas. Lo que haces es cortar la raíz de esas maldiciones generacionales y establecer una nueva línea de bendición. Y lo que antes parecía una condena inevitable para tus hijos se convierte en una herencia de vida, porque el poder de la palabra pronunciada con fe tiene la autoridad para cambiar no solo tu presente, sino el futuro de todo tu linaje. Y quiero que lo imagines con claridad, porque quizá has visto en tu casa cómo se repiten las mismas historias. Enfermedades que pasan de padres a hijos, adicciones que se repiten generación tras generación, divorcios que parecen una cadena interminable, pobreza que nunca termina,
tristeza que se hereda como si fuera parte del apellido. Y muchas veces pensaste que eso era normal, que era tu destino, que era lo que te tocaba vivir. Pero Dios te dice hoy que no naciste para repetir los errores de tus antepasados, que no fuiste creado para perpetuar la maldición, que tú eres el eslabón que rompe la cadena, que tú eres el punto de quiebre en la historia de tu familia, que lo que tú declares hoy en la madrugada será la semilla de la libertad de tus hijos, y lo que tú proclames en fe se extenderá como un río que alcanzará a tus nietos y a tus bisnietos. Porque cuando un hijo de Dios se levanta y proclama, el cielo lo respalda, y esa proclamación trasciende el tiempo, alcanza lo que todavía no existe, prepara el terreno para los que aún no han nacido, porque así es la autoridad de la palabra, porque así es el poder del Espíritu, porque así es la fidelidad del Dios, que promete visitar la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero mostrar misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y tú eres de esos que le aman, tú eres de esos que han decidido obedecer, y por eso la misericordia se extenderá sobre tu descendencia como un manto que nada ni nadie podrá arrancar. Y piensa en lo que esto significa en lo práctico, porque cada madrugada que te levantas y declaras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No estás diciendo solo una frase bonita, estás marcando en lo invisible el destino de tus hijos. Estás plantando una bandera en el mundo espiritual que dice que tu casa no pertenece al enemigo, que tu linaje no seguirá repitiendo las mismas derrotas, que en tu familia comienza una nueva historia. Y mientras más fiel seas a ese acto, mientras más constante seas en proclamar, verás cómo poco a poco los patrones se rompen, cómo los ciclos se interrumpen, cómo la maldición se detiene. Y entonces entenderás que lo que empezó como una decisión personal de levantarte a orar entre las 3 y 5 de la mañana, terminó siendo el acto más trascendental para tus generaciones, porque tus hijos caminarán bajo la sombra de tu obediencia, tus nietos recogerán los frutos de tu fe, tus bisnietos contarán testimonios de lo que Dios hizo contigo, y tu apellido será recordado no por las maldiciones del pasado, sino por la bendición que sembraste en el presente. Y todo porque un día decidiste creer que tus palabras tenían poder, que tus declaraciones no eran vanas, que tus madrugadas eran semillas, y que el Dios que te escuchaba no solo estaba escribiendo tu historia, sino también la historia de todos los que vendrán después de ti. Y si ya entendiste que tus palabras en la madrugada son capaces de abrir puertas de sanidad en tu vida personal, de restaurar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, y de romper cadenas generacionales que parecían indestructibles, ahora debes dar un paso aún mayor en tu comprensión espiritual, porque lo que tú proclamas no se limita a tu casa ni a tu linaje, sino que se expande como ondas que se extienden cuando una piedra cae en el agua, y esas ondas alcanzan tu calle, tu vecindario, tu ciudad y hasta tu nación. Porque en lo invisible, cada declaración que haces se eleva como un decreto que resuena en los cielos y que confronta los planes del enemigo que buscan controlar territorios completos. Porque donde un hijo de Dios se levanta a proclamar la palabra en la madrugada, ese lugar comienza a ser reclamado como territorio santo, como herencia del reino. Y aunque no lo veas de inmediato, cada palabra pronunciada en fe abre portales de luz sobre la tierra, portales que los ángeles usan para descender, portales que rompen con la opresión que pesa sobre tu barrio, sobre tu comunidad, sobre tu nación entera, porque la Escritura dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanar la tierra comienza cuando alguien se atreve a clamar de madrugada, porque esas horas son las que el enemigo ha querido usar para sembrar violencia, enfermedad y destrucción. Pero cuando un hijo de Dios se levanta, todo cambia, porque lo que estaba destinado para mal se revierte para bien, porque lo que estaba cubierto de tinieblas se ilumina con la gloria del Altísimo. Y quiero que lo visualices en tu espíritu, porque tal vez piensas que tu voz es pequeña, que tu oración no puede cambiar tanto, que tu declaración apenas alcanza las paredes de tu cuarto, pero Dios te dice hoy que no subestimes el poder de la fe proclamada, porque tus palabras se convierten en decretos que viajan más allá de lo que puedes imaginar, y lo que proclamas en secreto en tu casa
puede ser el inicio de un movimiento de sanidad en tu ciudad. Porque cuando declaras Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. No solo estás afirmando tu confianza personal, estás encendiendo una luz que alumbra sobre tu barrio. Estás levantando una antorcha que otros pueden ver aunque no lo sepan, porque tu fe activa en lo invisible un cambio de atmósfera que se percibe en lo visible. Y si cada madrugada insistes en proclamar sobre tu nación que Cristo es Señor, aunque los noticieros muestren caos, aunque las calles estén llenas de violencia, aunque la economía se tambalee, tus palabras serán semillas que se plantan en la tierra y el Señor las usará para despertar a otros, para traer justicia, para liberar ciudades enteras de la opresión. Porque la oración de un justo puede mucho, y cuando miles de justos se levantan de madrugada en distintas casas, en distintos barrios, en distintos países, sus voces se unen en un solo clamor, y ese clamor se convierte en un río de fuego que recorre la tierra y que detiene los planes de destrucción del enemigo. Y no creas que esto es teoría lejana, porque la historia está llena de ejemplos de cómo Dios usó a unos pocos que se levantaban en oración para cambiar destinos de naciones enteras, y hoy Él quiere usarte a ti de la misma manera, porque lo que proclamas no se queda estéril, lo que proclamas es semilla que germina con el tiempo. Y aunque no veas de inmediato la transformación en tu ciudad, aunque no notes de un día para otro un cambio radical en tu nación, ten la seguridad de que tus palabras no caen al suelo, porque Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y si esa es la promesa de Dios, cuánto más cuando tú la proclamas en su nombre, porque entonces no es solo tu voz, es su voz resonando a través de ti, y lo que Él decreta se cumple, y lo que Él establece se manifiesta, y lo que Él ordena se ejecuta, y tú eres el instrumento, tú eres el canal, tú eres la trompeta que resuena en la madrugada para despertar a tu nación. Y cada vez que lo haces, cada vez que declaras, cada vez que proclamas, el enemigo tiembla porque sabe que ya no puede controlar tu tierra, porque sabe que ya no tiene autoridad, porque sabe que la voz de Dios ha sido soltada y que su derrota está sellada. Y si ya has entendido que tu voz en la madrugada no solo cambia la atmósfera de tu casa, no solo corta cadenas generacionales, no solo impacta tu barrio y tu nación, ahora el Espíritu de Dios quiere revelarte algo aún más profundo. Porque tu proclamación no está aislada ni es un acto individual sin conexión. Tu proclamación forma parte de una guerra espiritual que trasciende fronteras y que envuelve al mundo entero. Porque mientras en la superficie ves noticias de conflictos, enfermedades, crisis económicas y guerras entre naciones, en lo invisible hay una batalla aún más grande, una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y el reino del enemigo. Y en esa batalla tú no eres un espectador pasivo, tú eres un soldado activo, tú eres una trompeta que resuena en la oscuridad, tú eres parte de un ejército secreto que Dios está levantando en este tiempo final. Un ejército de hombres y mujeres que deciden levantarse entre las 3 y 5 de la mañana para proclamar su palabra. Y ese ejército no se ve en las calles ni aparece en los periódicos, pero sus voces se unen en lo invisible como un rugido que sacude los cielos y que hace temblar a los principados que gobiernan sobre ciudades y naciones. Porque la Escritura dice en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha se libra en lo secreto, se libra en la oración, se libra en la proclamación, se libra cuando tú decides no dormir y levantarte como guerrero en medio de la madrugada. Y quiero que lo entiendas con todo tu corazón, porque cada vez que abres tu boca para proclamar la palabra en esas horas, no solo estás protegiendo tu casa, estás enviando flechas de luz que se unen con las flechas de millones de hijos de Dios en distintas partes del mundo. Y esa unión forma un ejército invencible que ataca los planes del enemigo en territorios estratégicos. Porque aunque no lo sepas, hay otros hijos de Dios en tu misma ciudad, en tu mismo país, en otros continentes, que también se levantan en la madrugada, y aunque no los conozcas, aunque no sepas sus nombres, aunque nunca hayas hablado con ellos, en lo espiritual están unidos contigo, formando un escuadrón que pelea hombro con hombro. Y lo que proclamas desde tu habitación,
se convierte en un arma que se suma al arsenal celestial. Y lo que tú decretes en fe se combina con lo que otros están decretando en distintos lugares. Y esa combinación crea un muro de fuego alrededor del mundo. Un muro que impide que el enemigo avance más. Un muro que protege a la iglesia. Un muro que abre camino para un avivamiento global que ya comenzó y que se intensificará en estos tiempos finales. Porque Dios está levantando un ejército oculto en las madrugadas. Un ejército que no busca fama. Un ejército que no necesita reconocimiento. Un ejército que entiende que su poder no está en su nombre, sino en el nombre sobre todo nombre, Jesucristo. Y lo más glorioso es que este ejército no está compuesto por los más fuertes físicamente, ni por los más sabios humanamente, ni por los que tienen más recursos. Está compuesto por hombres y mujeres que deciden creer, por jóvenes que apagan su teléfono para orar, por ancianos que se levantan aunque su cuerpo les duela, por madres que claman de madrugada por sus hijos, por padres que interceden por su familia, por pastores escondidos que oran en secreto, por nuevos creyentes que apenas están aprendiendo a proclamar, pero que ya se convierten en parte de esta tropa celestial, porque lo que nos une no es la perfección, lo que nos une no es la experiencia, lo que nos une no es el conocimiento, lo que nos une es la fe, lo que nos une es el fuego del Espíritu. Lo que nos une es la palabra que proclamamos con autoridad, y cada vez que lo hacemos, el enemigo retrocede, las cadenas caen, las naciones cambian, los planes de destrucción se frustran, porque donde hay un pueblo que ora, hay un Dios que responde, donde hay un pueblo que proclama, hay un cielo que se abre, donde hay un pueblo que se levanta de madrugada, hay un ejército celestial que desciende para pelear, y esa es la guerra que estás peleando ahora. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas todo, aunque no lo sientas en tu carne, tu espíritu ya está en la batalla, tu voz ya está en el ejército, tu proclamación ya está resonando en el campo de guerra, y en ese campo de guerra global, el enemigo ya sabe que está perdiendo, porque Cristo ya venció, porque la victoria ya fue decretada, y tú eres parte de esa victoria al levantarte y declarar con fe en las horas más oscuras de la noche.